Hola a todos, vamos a hablar sobre los ramos terminales del fascículo posterior del plexo braquial. Estos son dos, el nervio axilar y nervio radial. Vamos a verlo a continuación. El nervio axilar es el ramo terminal lateral del fascículo posterior. Procede de los nervios cervicales 5 y 6. Su trayecto, como podemos ver, será corto. Vamos a ver su origen y trayecto. Este de aquí va a ser lateral al nervio radial, posterior a la arteria axilar y anterior al músculo subescapular. Va a bordear el cuello quirúrgico del húmero y alcanza la cara profunda del músculo deltoides. Cabe recalcar que el nervio axilar pasará por un espacio, cuadrilátero húmero tricipital, que es el que vemos aquí. Una vez que pasa anterior al músculo subescapular, pasará por este espacio. Pero no lo pasará solo, también estará la arteria y vena circunfleja humeral posterior. El nervio axilar, también llamado como nervio circunflejo. Este aquí, durante su trayecto, va a dejar ramos colaterales. Primero son ramos articulares que se van a dirigir a la cápsula articular del hombro. Segundo, va a haber ramos del músculo subescapular que, como sabemos, el nervio axilar va a pasar anteriormente a ese músculo dejando ramitas. Tercero, será el nervio del músculo redondo menor. Cuarto, el nervio cutáneo lateral superior del brazo, que este aquí no es más que rodeará el borde posterior del músculo deltoides, para distribuirse en la piel, en la parte posterolateral del hombro y del brazo. Como segundo nervio tenemos al nervio radial, que este aquí va a emerger de todo el plexo braquial y su trayecto va a ser en forma de espiras. Entonces, el nervio radial se va a encontrar en el hueco o fosa axilar. Se dirige oblicuamente hacia abajo sobre los músculos subescapular, dorsal ancho, músculo redondo mayor. Entonces, cuando pasa la región axilar, pasará a la parte posterior, pero ¿cómo lo hace? Lo pasará por este triángulo de aquí. Bien, ahora tenemos una imagen de más cerca, en la cual podemos observar tanto al cuadrilátero húmero-tricipital como al triángulo húmero-tricipital. Vamos a recordar que en el cuadrilátero húmero-tricipital pasará el nervio axilar o circunflejo, mientras que en el triángulo húmero-tricipital pasará el nervio radial. Para volverse posterior, ¿cuáles son las limitaciones de este triángulo húmero-tricipital? Pues vemos lateralmente el húmero, medialmente la porción larga del tríceps braquial y superiormente el borde inferior del redondo mayor. Ahora vemos al nervio radial en una vista posterior. El trayecto pues lo hace en compañía de la arteria humeral profunda, que la hemos cortada en esta altura. Entonces, arteria humeral profunda y nervio radial. Después, el nervio radial va a descender por un surco, conocido como canal de torsión. Después pasa al compartimiento anterior del brazo, pero ¿cómo lo va a hacer? A continuación lo vamos a describir. El nervio radial, para pasar anterior en el antebrazo, va a perforar el tabique intermuscular lateral del brazo. Pero no lo hará solo, sino que lo hará con la arteria braquial profunda, como vemos aquí. Entonces la va a perforar y pasará a la parte anterior del antebrazo. El nervio radial pasa por encima del músculo supinador, llegando así al surco bicipital lateral, para dividirse en ramas superficiales
y profundas, que serán posterior. Aquí podemos ver cómo el nervio radial se va a bifurcar tanto en sus ramas superficiales como en sus ramas profundas. El surco bicipital lateral va a estar limitado por, lateralmente tenemos al músculo braquiorradial y medialmente al músculo bíceps braquial y el músculo braquial anterior. Pero como podemos observar, el braquial anterior va a estar posterior al músculo bíceps braquial. Bien, hablaremos entonces sobre el trayecto de la rama superficial del nervio radial, que es el que se encuentra aquí. Podemos ver cómo el músculo braquiorradial se alza para poder verlo. Entonces, si queremos buscarlo en una disección, podemos tranquilamente alzar el músculo braquiorradial para buscarlo. Este nervio radial, su rama superficial, va a seguir entonces el trayecto de este mismo músculo hasta volverse dorsal en la mano. Como podemos ver, su trayecto no lo hace solo, sino que se va a juntar con la arteria radial. Habíamos dicho anteriormente que en la rama superficial del nervio radial va a volverse dorsal en la mano. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Podemos observar cómo este nervio pasa dorsalmente por medio o por encima de los tendones de 3 músculos, que son aquellos que forman la famosísima tabaquera anatómica. Entonces, de lateral a medial estará conformado por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Entonces pasa por encima de estos 3 tendones y se vuelve dorsal. Aquí podemos ver que al volverse dorsal tenemos que tener en cuenta que el ramo superficial brinda fibras sensitivas. Entonces estará en el pulgar, en el índice y en el dedo medio. Bien, pero llegará hasta sus falanges proximales. Bueno, y aquí tenemos otra imagen en cómo esas fibras sensitivas, esos ramitos van a inervar en la mano. Vemos en la parte dorsal y en la parte palmar una pequeña partecita del pulgar. Bueno, y aquí podemos observar al ramo profundo. El ramo profundo va a pasar por el músculo supinador corto, entre sus dos porciones, la porción superficial y la porción profunda, como vemos aquí. Va a estar este nervio entre medio de los dos, para poder inervar a la parte posterior del antebrazo, es decir, a los músculos posteriores del antebrazo. Cabe recalcar que este ramo profundo es netamente motoro, o sea que va a brindar fibras motoras. Bien, y por último hablaremos de los ramos colaterales, que no son más aquellos que va dejando durante su trayecto. Entonces lo dividiremos por 3 partes, que son proximales, mediales y distales. Proximales, pues vamos a encontrar al nervio cutáneo posterior del brazo, al nervio de la cabeza larga del tríceps braquial, al nervio de la cabeza medial del tríceps braquial y el anconio, al nervio de la cabeza lateral del tríceps braquial y al nervio cutáneo lateral inferior del brazo y nervio cutáneo posterior del antebrazo. En conclusión, pues son aquellos músculos en la parte posterior del brazo, tríceps braquial y anconio. En la parte medial vamos a encontrar el nervio del braquiorradial y el nervio del extensor radial largo y corto del carpo, es decir, músculos laterales. Y en su parte distal pues vamos a tener el nervio del supinador y los ramos para los músculos de la región posterior del antebrazo. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias y espero que le haya servido.